Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Romper el estigma es abrir caminos de inclusión, un espacio impulsado por UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En episodios anteriores ya hemos abordado la criminalización del consumo, cómo se produce y reproduce el estigma, y también hemos dialogado sobre el impacto desigual de las políticas de drogas, sobre todo cuando se cruzan con factores como el género, el origen o la situación social. Hoy vamos a dar un paso más. Nos vamos a detener en una cuestión que es fundamental y curiosamente muchas veces pasa desapercibida: el lenguaje. Las palabras que usamos no son neutras. Las palabras nombran, definen, clasifican y con ello también construimos realidades. Pero cuando no somos conscientes de su carga simbólica, el lenguaje puede reforzar estereotipos, excluir y, en definitiva, estigmatizar. ¿Cómo nombramos a las personas que usan drogas? ¿Qué palabras usamos cuando hablamos de consumo? ¿Cómo influye ese lenguaje en la forma en la que tratamos, entendemos y acompañamos? Hoy vamos a reflexionar sobre estas cuestiones con Gisela Hansen, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en la intersección de género, salud mental y drogas. Es profesora e investigadora en la Universidad de Barcelona en el Departamento de Psicobiología y Psicología Clínica. Responsable también de las relaciones institucionales en la ONG Dianova Internacional, realizando tareas de incidencia política en foros de derechos humanos. También participa en la Comisión de Políticas Globales de UNAD y diversos grupos de trabajo de género, drogas y estigma de plataformas estatales e internacionales. Gisela Hansen, bienvenida a Romper el estigma es abrir caminos de inclusión. Muchas gracias por la invitación, es un absoluto placer. Desde tu experiencia, ¿por qué crees que es importante esto que estamos haciendo hoy? Me parece un grandísimo tema. A veces pensamos en el lenguaje o este tipo de cuestiones como una cosa como muy críptica, ¿no? Muy conceptual, cuando en realidad el lenguaje es una cosa que moldea nuestras realidades, ya llevándolos un poquito al terreno, ¿no?, de las adicciones, los usos de drogas, el ámbito más profesional. Es nuestra, digamos, yo creo, casi principal herramienta de trabajo, el lenguaje. O sea que imagínate qué importante el poder reflexionar, pararse un poquito a pensar y cómo lo estamos utilizando, cómo no, y darle una vuelta. Pero si tuviera que resumir en algunas líneas, yo diría que al final el lenguaje lo que hace es una materialización, ¿no?, de todo aquello que pensamos y sentimos hacia una cosa en concreta, en este caso hacia las personas que usan drogas o personas con adicciones, pero a su vez, fíjate qué potente que es el lenguaje, que lo que hace es construir realidades, ¿no? Incluso construir realidades percibidas en las personas que están recibiendo esas atribuciones, esos adjetivos, y también hacen que nos fijemos en unas cosas y que nos dejemos de fijar en otras en este ámbito, según como hablamos. Súper importante, sí. Muchas veces pasa que lo hacemos sin darnos cuenta, que usamos palabras que al final son estigmatizantes, pero que no nos damos cuenta. Términos, expresiones que usamos sin darnos cuenta y que estamos creando todo eso que decíamos antes. Sí, yo creo que en este sentido podríamos hacer como dos grandes bloques, ¿no?, de términos, es decir, los que son más peyorativos y evidentes, que somos muy conscientes cuando los utilizamos que hacen mucho daño, ¿no? Yonki, e incluso términos como toxicómano, drogadicto, es decir, que nos retrotraen, ¿no?, mucho más a décadas anteriores, pero ojo que si abrimos algún periódico de tanto en tanto nos siguen saliendo titulares en este sentido. Yo creo que en esas sí que estamos con mucha conciencia de que generan mucho daño y son muy politizadas estas palabras, ¿no?, el porqué de su uso. Pero luego igual nos queda un poquito de camino por recorrer en la reflexión sobre otro tipo de palabras que podemos utilizar sobre todo en términos de intervención. Por ejemplo, cuando nos referimos a las personas como casos difíciles, casos complicados, o cuando nombremos a las personas no por su identidad con una situación concreta, sino por la etiqueta diagnóstica. Y pongo un ejemplo, ¿no? No es lo mismo hablar de una persona que es un esquizofrénico a una persona pues con un trastorno de espectro psicótico que tiene una esquizofrenia. Y en esto lo mismo, no es lo mismo hablar de una persona drogadicta que una persona con un uso de sustancias o
No, esto se llama people first, es decir, las personas primero. Es un tipo de lenguaje que lo que hace es nombra a las personas y luego a las situaciones a las que nos estamos refiriendo, ¿no? Intentando no meterle esa carga moralizante y ese sesgo como penalizador, sobre todo para eso, para volver a poner las personas en el centro, que sus identidades no queden únicamente definidas por aquello, ¿no? Que no están haciendo bien, y voy a entrecomillar en el aire, aunque no se vea, que no están haciendo bien, ¿no? A ojos de quién. Y sí que me gustaría como resaltar que el lenguaje profesional también está muy basado en nombrar las fallas, ¿no? Así, si toda tu vida, cuando vas pasando por diferentes servicios de atención, reducción de daños, prevención, cuando hablamos de drogas, te nombran las fallas de las personas, es inevitable que se va a construir un estigma tremendo. Y esto me va a ir acompañando en la construcción de mi persona. Y va a tener un montón de consecuencias e impactos. Me gusta eso que has contado de poner a la persona primero. Lo que pasa que, por ejemplo, voy a pensar, ¿no? ¿Cómo diría una persona que está consumiendo drogas? ¿Lo diría así? ¿O una persona que se droga? A mí me parece que quizá eso también es como muy duro, ¿no? Muy, no sé si estigmatiza. Sí, pues fíjate que a mí cuando has dicho una cosa o la otra, el cuerpo se me ha puesto diferente, ¿no? Al escucharlo, es decir, una persona que consume drogas, eh, esto es lo importante del lenguaje. Si yo digo una persona que consume drogas, los consumos ya es una palabra más general. Los consumos pueden ser diversos, de diferentes formas, de diferentes maneras, con diferentes motivaciones. Los consumos pueden ser recreativos, ¿no? Para pasártelo bien, para diferentes contextos, pueden ser problemáticos y no todos los consumos son adicciones. Es decir, depende de tú la palabra que utilices, abre la puerta y abre la mirada a más cosas. Entonces, lo que hace es que seamos ciudadanía, profesionales con una mirada más compasiva, más abierta y no tan moralizante, ¿no? Que es una cuestión que está tan presente en lo que es en el ámbito de las drogas. La moralización, la fiscalización de las conductas de las personas que usan drogas o que tienen adicciones. Y yo insisto con esto del todo el rato de estar como nombrando o estar interviniendo con el lenguaje desde la falla, ¿no? Desde aquello que no haces bien. Entonces, cuando ponemos a las personas en el centro y hablamos accesoriamente, ¿no?, de su consumo, también nos invita a hablar de otras cosas. Por ejemplo, su situación de vivienda o su situación familiar. Otras situaciones que son accesorias y son intrínsecas a problematizar de manera correcta de esto que estamos hablando. No solo son las sustancias y cómo consumimos las sustancias, sino son las condiciones materiales de vida que tiene la gente para que esas sustancias se puedan volver problemáticas en algún momento. Entonces, el lenguaje nos invita a pensar y tenemos también que meter el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué nos ha pasado durante tantas décadas en el ámbito de las adicciones y en la vida en general, ¿no? Hemos establecido que lo neutro es lo masculino, como una realidad universal. Y claro, de nuevo, ¿no? El lenguaje es tremendamente político en términos de sistemas de poder y lo que ha hecho y contribuido es a invisibilizar absolutamente en el ámbito de las drogas a las mujeres y a personas disidentes de género. Bueno, estás hablando de cómo afecta, ¿no?, personal y socialmente ese uso del lenguaje y cómo afecta a las personas que en la calidad, sobre todo, de la intervención. Fíjate que el lenguaje es, como mencionaba antes, yo creo, de las herramientas principales que utilizamos, ¿no?, en el tema de la intervención, aunque sí que lanzar como propuesta de que tenemos que ir superando un poquito, no solo las intervenciones narrativas y utilizar otras estrategias también, porque nos gusta hablar mucho, a los profesionales. Entonces, hay otras cosas que se pueden hacer y que son muy potentes, pero bueno, en cuanto al lenguaje, claro, insisto en lo de describir la falla o describir, por ejemplo, frases como esto es un caso difícil o es un perfil complicado, tiene una mala adherencia, ¿no? Si yo hablo en estos términos, en vez de decir esta persona tiene esta situación concreta, nos manifiesta estas cosas. Es decir, si yo hablo desde el déficit de carácter, esto tiene mucho que ver con el estigma, ¿no? Al final, el estigma, que es una marca que lleva a la persona, que tiene que ver con un déficit de su carácter, con algo que está mal intrínsecamente. Y esto, quieras o no, nos lo vamos llevando al lenguaje profesional cuando hablamos que alguien no se adhiere, no está suficientemente motivado. Es un caso difícil. La gente no son casos difíciles. La gente transita situaciones tremendamente complicadas porque estructuralmente la cosa está muy complicada. Entonces, claro, depende de cómo yo lo digo una cosa a la otra, va a hacer que yo ponga mi linterna, ¿no?, mi atención en estas cuestiones estructurales. ¿Y qué pasa si yo estoy durante muchos años o mucho tiempo asistiendo como mujer usuaria, en este caso, a servicios
que primero me hablan en masculino todo el rato, ¿no? Cuando estamos en grupo, pues mi realidad como mujer se va a ver invisibilizada. Y luego, cuando me hablan con términos muy patologizantes de mi realidad, esto va a construir, va a impactar directamente en mi autoestima, ¿no? Y va a construir lo que llamamos el estigma internalizado. Nosotros nos socializamos en esta sociedad en la cual sabemos qué cosas llevan estigma. Y luego el saberte tú misma, una persona con adicciones dentro de esta sociedad, que tú sabes perfectamente lo que todo el mundo piensa de ti y que incluso tú has interiorizado que esto es válido, es muy difícil. Y es muy difícil luego para también reconocerte como una persona usuaria de derechos. Acabamos integrando narrativas como es que me lo he buscado. Sí, Es que tendría que haber tomado mejores decisiones. sí nos culpabilizamos, ¿no? Y en todo esto que estamos hablando, el papel de los medios de comunicación, importantísimo, ¿no? Súper, súper importante. Y aquí creo que tenemos como también una asignatura potente y pendiente entre lo que son los conocimientos técnicos, ¿no? Las personas que, bueno, pues hemos estudiado para intervenir en el tema de consumos, drogas y adicciones y cómo hacemos para poder coordinarnos con nuestros departamentos de comunicación, ¿no? De nuestras entidades y que realmente los mensajes de la manera en la que se construyen esos posts en redes sociales, los mensajes, de la manera que se dan las noticias, sean éticamente respetuosos, ¿no? Que tengan lenguaje inclusivo, que no utilicen adjetivos peyorativos o infantilizadores de las personas con consumos problemáticos o adicciones, ¿no? Que realmente podamos construir una narrativa común basada en derechos, alejándonos del clickbait. O sea, yo también entiendo, ¿no? Que cuando hoy en día la competencia es feroz por la atención, sobre todo en medios digitales, y hay una vuelta a narrativas y a adjetivos muy duros, ¿no? Es lo que te comentaba antes. He leído yonkis y toxicómanos y drogodependientes, la más floja, no hace mucho tiempo. Es decir, esto vuelve a estar porque buscamos el clickbait, buscamos esa atención y da igual a quién nos dejamos por el camino. Eso por un lado. Y luego está otro tema que me parece muy importante, que es la cuestión del storytelling, ¿no? Los testimonios en primera persona, que también generan mucho engagement, ¿no? Que llaman mucho la atención. Aquí sí que me gustaría lanzar un poquito también la reflexión o al menos las preguntas. ¿Dónde vamos a usar este storytelling, estas narrativas, estos testimonios en primera persona, ¿no? Y hacernos preguntas de, primero, ¿son reales? ¿No están generados por IA para hacer que la gente le haga mucha ilusión leer esta noticia? ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Son éticamente correctos? ¿Qué es lo que transmiten? ¿No? Ahí sí que me parece importante que los testimonios en primera persona estén, pero ¿desde qué lugar? ¿Y creados por quién? Lo de éticamente correcto me parece que es lo más importante. Mira, te estaba escuchando y estaba pensando en no solo en los medios de comunicación, sino en series. Hay series que estigmatizan barrios. A lo mejor pues, a la gente que vive en ese barrio no les gusta esa estigmatización y no se la merecen. Bueno, yo creo que intersecta totalmente con una cuestión de clasismo, ¿no? Es decir, no se estigmatiza de manera casual a las personas, a las comunidades y a los barrios. Y, insisto, detrás de los discursos, pues hay muchas intenciones y muchos intereses en juego, ¿no? Es cuando también, por ejemplo, cuando despolitizamos todas las cuestiones que tienen que ver con la salud mental y le decimos a la gente que su salud mental depende de ella misma y que lo que tienen que hacer es ponerse a bailar y hacer ejercicio mientras todo arde a su alrededor. Es tremendamente neoliberal, individualista, entonces, insisto, siempre que se estigmatiza y se apunta y se señala, hay muchos intereses detrás y eso creo que tiene que ver mucho con el clasismo y el racismo y evidentemente hacia la estima de las personas que usan drogas. Pero lo que decías de la narrativa audiovisual es súper interesante, ¿no? Como al final adquirimos por un montón de agentes de socialización los mensajes, no solo por lo que diga nuestra familia, las personas que usan drogas o lo que nos han dicho en el colegio, en las charlas de prevención, sino los anuncios que vemos, los anuncios del propio ministerio y las series y las pelis. ¿Qué nos pasa con series tan entrañables como Aída? La típica frase es que Luisma se drogó y se quedó tonto. Y cómo se infantiliza y se ridiculiza constantemente al personaje, ¿no? Desde esta punto focal, desde este centro de por qué ha usado drogas ha pasado esto, ¿no? Y se construye ahí un montón, bueno, el guión y la narrativa, insisto, ¿eh? Creo que empezamos a tener de hace muy poquitos años hacia aquí otras series y otros productos audiovisuales, no sé, como Euphoria, ¿no? Series adolescentes que también, bueno, hay a veces Otra perspectiva. otra perspectiva
Otra perspectiva diferente, exacto, exacto. Y muy interesante también la perspectiva de una mujer joven, ¿no? Que consume, que esto me parece también, o Gambito de Dama, que también pone sobre la mesa su consumo problemático de psicofármacos y alcohol, ¿no? Que Sí, también cuando pensamos en drogas, pensamos en lo ilegal y tampoco esto es sí, sí. casual. Bueno, ¿tú crees que hay toma de conciencia en los equipos sobre el poder que tiene el lenguaje, sobre todo esto que estamos hablando? ¿Se reflexiona sobre ello? Desde mi punto de vista, creo que sí que hay como unas líneas básicas que hemos establecido que no son éticas, o pongámoslo diferente, ¿no? Unas líneas básicas que hemos establecido que son las éticas, que es quitar todos aquellos adjetivos peyorativos o no necesarios, pero sí que me parece que nos falta como un escaloncito más de profundidad en estos términos que yo te comentaba antes, ¿no? De hablar de las personas como casos complejos, como casos complicados, o esta chica es una TLP con consumo de, las personas no son Mm. una etiqueta diagnóstica con otra cosa. Las personas son personas con un montón de situaciones y dentro de ellas puede haber una etiqueta diagnóstica. Entonces creo que sí nos falta darle una vuelta importante y saltarnos ya un poquito, dejarnos un poquito de la excusa de la economía del lenguaje para no ser un uso ético y centrado en los derechos humanos del personal. Eso por un lado. Y luego el tema de desdoblar el lenguaje, ¿no? O hablar en lenguaje realmente neutro, no en el masculino. Pienso que seguimos enfrentando resistencias y que se sigue percibiendo la inclusión del lenguaje inclusivo per se como algo como poco riguroso. De nuevo, no es casual, hay muchos intereses detrás, entonces creo que a los equipos nos falta darle, bueno, pues una pensada más. Sí que es verdad que para poder pensar, para poder reflexionar, la gente tiene que trabajar en términos amables en su espacio de trabajo y tener tiempo para ello. Lo que nos encontramos pues, es un sector muy precarizado, tremendamente feminizado, también el sector de los cuidados y el tercer sector social, con muy poquito tiempo, incluso para sus necesidades básicas. Y por otro lado, les estamos pidiendo que tienen que reflexionar muy mucho sobre el lenguaje que utilizan, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que tenemos que apelar a las instituciones, a que los equipos realmente tengan estos espacios para construir lenguaje más amable. Yo creo que también es un esfuerzo de todos. Yo, por ejemplo, que escribo, hace un tiempo tomé conciencia y de eso dices, voy a hacer el esfuerzo de utilizar un lenguaje inclusivo. Y es curioso que te diga, tengo que hacer un esfuerzo, porque tienes tan interiorizado el lenguaje no inclusivo que tienes que hacer el esfuerzo de voy a escribir para todo el mundo, no solo para una parte. Yo no sé si nos puedes recomendar alguna guía o algún sitio donde podamos encontrar información útil. Déjame que recupere un poquito esto último que comentabas sobre el esfuerzo del lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, yo creo que al final el lenguaje, ¿no? Incluso neurológicamente estamos diseñados de una manera que realmente hay que decirlo, ¿no? Nos resulta un esfuerzo. Pero no sé qué sensación tienes tú, pero yo veo que las nuevas generaciones o las personas más pequeñitas, sí que cuando hablas de los niños, las niñas te dicen, bueno, y las niñas también estamos aquí, ¿no? Como que les falta algo, como que ya les chirría esto que para nosotros puede sonar un poquito neutro. Entonces yo ahí soy optimista en ese sentido, pero sí que considero que lo vivimos un poquito como un esfuerzo, pero que es algo que debemos hacer por justicia social, Es ¿no? hacerlo, hay que hacerlo, vamos, está claro. Respecto a esto que me preguntabas, ¿no? Sobre guías prácticas, documentos y otros recursos, me gustaría subrayar que hay muchísimas entidades que hacen un trabajo maravilloso en este sentido, pero por nombrar algunas, ¿no? Tenemos el ejemplo de la guía sobre el estigma en el consumo de drogas, creada por UNAD en el año 2024, si no me equivoco, en el cual habla sobre todo, problematiza de manera muy correcta, ¿no? Todo lo que es el estigma, desde dónde se construye, cómo se reproduce. Entonces, bueno, se habla del lenguaje, como hemos dicho, que es un vehículo fundamental para la reproducción del estigma o para paliar el estigma, ¿no? También tenemos que verlo como un elemento potente de justicia social, el lenguaje que utilizamos. Luego también tenemos documentos elaborados por Riot, también que donde se habla del lenguaje dentro de los medios de comunicación y el lenguaje que se utiliza también en las políticas de drogas, en las políticas de salud, que no es nada desdeñable también este tema de cómo desde los organismos, ¿no? Y las agencias importantes que generan legislación y políticas se conciben y se describen las cosas. Y por último,
También recomendar el documento del poder de las palabras, que está en diferentes idiomas, que lo creamos desde Día Nova Internacional, con este objetivo que comentábamos al principio, ¿no? De cómo podemos aterrizar y traducir a elementos prácticos esta cuestión del lenguaje, cómo podemos hacer un uso más responsable, más ético y sí, sobre todo dirigido a, bueno, la población en general, pero a periodistas y personas que trabajen en departamentos de comunicación. Ahora te voy a pedir que seas muy concreta para que usemos el lenguaje como ese elemento potente, ¿no? Que decías tú también, ¿no? Que no lo veamos solo como que puede ser estigmatizante, sino que lo veamos como algo positivo. Entonces vamos a ver ejemplos concretos de cosas que podemos cambiar. Bueno, pues un ejemplo muy concreto sería la frase, ¿no? Si yo digo, es que los adictos tienen trayectorias de vida muy complejas. Sería muy diferente a que yo dijera, bueno, las personas con usos de droga problemáticos o que han llegado a desarrollar una adicción en algún momento de su vida pueden haber transitado, navegado por biografías muy complicadas que puedan tener que ver con esta estrategia de enfrentamiento con el consumo. Es decir, la mirada es diferente, ¿no? El cómo yo miro ya hace que yo me exprese diferente en qué punto está, por ejemplo, el consumo problemático. Luego no hablo de los adictos. Adicto como identidad central para definir y en masculino. Hablo de las personas que usan drogas o que pueden haber desarrollado un consumo problemático a lo largo de su vida, porque pueden haber desarrollado un consumo problemático a lo largo de su vida, pero también pueden tocar muy bonito un instrumento y saber hacer muy bien otras cosas. No centrarnos siempre que somos en lo negativo, ¿no? Como en un post-it en la frente. Es verdad, somos de ir a etiquetar y Sí. en negativo. Gisela, yo no sé si hay, para terminar, un mensaje que tú quieras dejar en esta reflexión que hemos estado haciendo sobre el uso del lenguaje y el poder de las palabras. Pues a mí me gustaría expresar que, bueno, para romper el estigma tenemos que empezar por revisar también cómo nombramos, ¿no? Cómo miramos y cómo nombramos y cómo conceptualizamos, ya que nuestras palabras son el reflejo de lo que nos sucede cuando miramos, ¿no? Los fenómenos de las drogas, de la violencia y muchas otras cosas. Para mí cambiar las palabras y el lenguaje estigmatizante, sea consciente o inconsciente, no es una cuestión de corrección política ni de modas, ¿eh? Es una cuestión de derechos y de dignidad y sobre todo de ética profesional. Gisela Hansen, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en la intersección de género, salud mental y drogas, gracias por haber estado en Romper el Estigma, es abrir caminos de inclusión. Muchas gracias a vosotras. Transformar el lenguaje no es solo cambiar palabras, es cambiar la forma en que miramos, en que nos relacionamos, en que intervenimos. Es empezar a romper el estigma desde lo cotidiano, desde cómo nombramos, desde cómo entendemos. En el próximo episodio vamos a hablar sobre otro impacto silencioso, pero profundo del estigma, el que viven las familias de las personas con adicciones, porque no solo se estigmatiza a quien consume, también a quienes acompañan, cuidan y resisten. Te invitamos a escuchar el resto de episodios, están disponibles en YouTube, Spotify e iVoox. En ellos reflexionamos, construimos miradas críticas y herramientas para comprender y combatir el estigma de las adicciones. Además, no olvides seguirnos en X, en Instagram y en Facebook y visitar nuestra página web unad.org para estar al tanto de todas las novedades de UNAD. Hasta pronto.